Muy buenos días a todos los que están conectados a través del satélite Amazonas y el satélite Eutelsat 8 en los diferentes países. Hoy, jueves 23 de octubre de este año 2025. Es realmente una bendición y privilegio para mí poder saludarles desde acá, desde Israel. Ya vamos camino hacia Galilea. Vamos subiendo por la parte eh, este del territorio de Israel. Estamos caminando hacia el este, luego doblamos ahora ya mismo hacia la izquierda para subir hacia el norte, hacia Galilea. Pueden tomar asientos si están en pie. En el programa divino, en este tiempo final, podemos ver el tiempo de transición. En todos los tiempos, cuando Dios estaba llevando a cabo un cambio de edad o un cambio de dispensación, se llama también una transición. Así como hubo el primer éxodo, hubo una transición allí de la esclavitud a ser libertados, y también vemos de la dispensación de la ley a la gracia. Ahí vemos otra transición, ¿ve? Hablando de éxodos, porque ocurren eventos como fue la liberación, ocurre en cambios de dispensaciones, ocurre también en la labor que Dios ha estado llevando a cabo desde el Génesis hasta nuestro tiempo. Miren, en el mensaje de la transición de Cordero a León, ¿ve? Hay una transición ahí también, en el cual primero estuvo obrando de Cordero bajo ese ministerio de Cordero, esa obra de Cordero, y luego vemos que ya cuando llega el momento de llevar a cabo esa obra de Cordero, pues vemos allí el Cordero perfecto, lo cual es la realidad de lo que se llevaba a cabo bajo la dispensación de la ley en esos machos cabríos que estaban representando, tipificando a ese Cordero perfecto. Ahí hubo, vea, una transición también de lo que es un tipo y figura a lo que es la realidad. Ahí estaba el Cordero de Dios en el cumplimiento de lo que esos tipos y figuras estaban señalando. O sea, ahí estaba la realidad. Ahora miren, cuando apareció la realidad, aparece un hombre. Allí estaba Jesús de Nazaret, el carpintero de Nazaret, y llevó a cabo la realidad en esa transición que hubo, la realidad del Cordero perfecto. Y luego vemos que en la transición de Cordero a León es de la misma forma. Ahora miren, en este mensaje que él lo tituló a sí mismo La transición de Cordero a León, predicado el 10 de junio del 2005 en Goiânia, Brasil, él nos dice: por lo tanto, en el programa divino hay un tiempo de transición en donde Cristo, cuando completa su iglesia, habrá obtenido la total victoria para su iglesia, y la iglesia habrá obtenido la total victoria, la gran victoria en el amor divino.
y por consiguiente la candidata a reina es la iglesia del Señor Jesucristo. Él tiene que obtener el cetro, él tiene que recibir el título de propiedad para él poder hacer su obra de reclamo y reclamar el trono de David, al cual él es heredero. Él tiene un tiempo de transición. Ahora vean, para llevar a cabo esa labor, pues tiene que tener el título de propiedad con el cual poder él hacer esa obra de reclamo. No se puede hacer la obra de reclamo sin el título de propiedad en la tierra, teniéndolo un hombre en medio de la iglesia para hacer esa obra de reclamo y así poder reclamar. Vean ese título de ese trono de David con el título de propiedad, porque él es el dueño. Al tener el título, pues es el dueño, es el heredero. Sigue diciendo, es o en ese tiempo de transición es que Cristo va a repartir los galardones también. Recuerden que en el tiempo de transición de un presidente a otro, él escoge su equipo de trabajo, y ya los menciona porque no va a comenzar solo sin un equipo de trabajo. O sea, hay esa parte de seleccionar y buscar a su equipo de trabajo. Sigue diciendo, y Cristo va a dar las posiciones correspondientes en ese tiempo de transición. Él aquí en la tierra va a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, los 144,000 hebreos van a ser llamados, y ellos, aunque van a morir en la gran tribulación, van a resucitar al final de la gran tribulación para estar en el reino de Cristo, en la posición de eunucos con la reina, que es la iglesia de Jesucristo, para servirle a la iglesia. Ahora vean, en esa transición, vean ustedes allí que van a estar siendo llevadas a cabo ciertas cosas antes aquí en la tierra para que esos 144,000 sean llamados, y eso sucede antes de la gran tribulación. Pues tiene que haber una labor, un trabajo para llevar a cabo, en el cual luego vemos el resultado. ¿Cuál va a ser? Pues que esos 144,000, aunque tengan que dar sus vidas, luego resucitan luego de la gran tribulación, luego resucitan y estarán en el milenio como eunucos. Pero para que ellos estén en el milenio como eunucos, pues tiene que haber elegido el rey a esos eunucos antes, para que puedan estar en su reino, en el reino, vean, sirviendo a la novia. Son elegidos antes. Ahí está el sello del Dios vivo por ese ángel que sube de donde nace el sol. Tienen que ser escogidos, porque son escogidos antes para que pertenezcan a ese reino. Sigue diciendo, por lo tanto, van a ver algo muy pronto, porque para estar allá realizando esa labor en el milenio, antes de eso, al ser llamados, tienen que comenzar a trabajar, y ya ustedes van a ver cómo van a aparecer y cómo van a comenzar a trabajar. O sea, desde acá van a empezar ellos a trabajar, y luego plenamente en el milenio los veremos llevando a cabo la función correspondiente a ellos. Sigue diciendo, encontramos que hay un tiempo muy, pero que muy importante. Un candidato presidencial que gana las elecciones va a recompensar a todos aquellos que han trabajado arduamente con él, porque trabajaron en favor de ese candidato presidencial. Así también será con todos los que han trabajado de todo corazón en la obra de Cristo, para que Cristo sea el rey de este planeta Tierra, para que Cristo se siente en el trono de David. Y Cristo colocará en su gabinete personas que han trabajado arduamente en su obra. Ahora recuerden que en todos los éxodos hay situaciones, hay problemas, hay diferencias, y hay una serie de cosas de las cuales, miren, también vamos a detenernos un momentito allí,
en ese mensaje que estamos leyendo, en este mensaje que él predicó el 15 de marzo del 1999 en Asunción, Paraguay, titulado El tercer éxodo y las situaciones que surgen. Él dice allí: ahora tenemos nosotros que ser conscientes que en todos los éxodos hubo problemas, y nosotros tenemos que entender eso y tratar de que no haya problemas entre nosotros, y si hay, pues que los podamos controlar, que podamos resolverlos, para que todos lleguemos a la tierra prometida del nuevo cuerpo y a la tierra prometida del glorioso reino milenial. Y para eso necesitamos, como individuos, ser sinceros, como ministros ser sinceros, y mantenernos sirviendo con amor divino a nuestro Salvador y trabajando y luchando en favor del pueblo. Cada uno tiene que examinarse y ver si es o no es problemático él como persona, y corregir su vida en ese aspecto también, y corregir todos sus problemas, porque todos queremos llegar a la tierra prometida del nuevo cuerpo y a la tierra prometida del reino milenial. Y si la persona descubre que es tan problemática, que en todo es un problema, entonces, si ha estado trabajando con grupos o con ministros y siempre ha sido un problema, entonces lo que debe es ponerse a trabajar en lo material y dejar que los ministros se encarguen, los demás ministros, de toda la labor, y él ayudar económicamente a los ministros o a la congregación a donde asistía, y así se evita un mayor problema. Porque recuerden que los que causen problemas en el primer éxodo tuvieron más problemas. El problema les retornó a ellos. Y en el segundo éxodo también ha sido así. Por lo tanto, seamos cuidadosos en este tercer éxodo en el cual estamos. O sea, recuerden, vean, eso ocurrió allá. Miren los de 20 años hacia arriba, exceptuando Josué y Caleb, que fueron los que entraron. Ninguno entró, excepto Josué y Caleb. Entraron los de 20 años hacia abajo. De 20 años hacia arriba, solamente Josué y Caleb. Ni Moisés entró. O sea, vean. Y lo que allí ocurrió fueron aquellas personas que se rebelaron en contra de Moisés, de la forma provista por Dios para llevar a cabo esa obra de liberación en ese primer éxodo, introducirlos a la tierra prometida. Ahora esos problemas allá, vean, cada vez son más actualizados. Los vemos en el segundo éxodo y en este tercer éxodo también hay problemas, situaciones y dificultades, pero no deseamos que ninguno sea un problemático, sino que más bien todos nos ayudamos los unos a los otros. Y si es un ministro, pues más es la responsabilidad. No utilizar la posición de ministro para colocarse en el púlpito y ponerse a hablar en contra de los demás ministros, sino que más bien buscar la forma de resolver y hablar bien de sus compañeros, y más cuando se ponen a hablar en contra del ministerio final y en contra de la obra que Dios está llevando a cabo en este tiempo, que es el cumplimiento de la visión de la carpa, del lugar donde fue visto por el reverendo William Branham en esa visión, en donde vio que era la manifestación del Espíritu Santo, la columna de fuego, dándole al pueblo la fe de rapto, porque él vio allí predicación, escuchó, vio, vean todo lo que estaba ocurriendo. Y hay de aquellos que han usado las posiciones de ministros para pararse en los púlpitos y señalar a la Gran Carpa Catedral y al ministerio de la Gran Carpa Catedral como algo que está en contra, o que es algo en contra del programa divino, hablándole directamente a ese ministerio. Más bien los que están en contra de la obra de Dios son ellos, y eso es un tremendo problema que se ha buscado. Y si tenía problemas ya, otra serie de problemas, con ese es el problema mayor, porque entonces su nombre es borrado del libro de la vida, porque no puede estar una persona que hable así en contra del programa divino, no puede estar escrito en el libro de la vida del Cordero. Y los que lo sigan también son culpables y son contados como rebeldes.
Por eso es un tiempo tan delicado. Miren, el tiempo de Jesús podían decir que Jesús había hecho lo mismo porque le dijo zorra a los líderes religiosos, y Juan el Bautista también hablaba duro, decía sepulcros blanqueados y le decía un montón de cosas. Los llamó animales en varias ocasiones, pero vean, y podían decir, adiós, pero si Jesús también hablaba así. Bueno, porque él era el hombre ordenado por Dios para hablar de la manera que él hablaba, y también Moisés y también todos los profetas. Son los profetas los que tienen la orden divina de hablar lo que tengan que hablar, y ellos son responsables por hablar esa palabra. Y si hacen algo que a Dios no le agrada, entonces ellos le darán cuenta a Dios. Es él con Dios, como pasó con Moisés. Miren, hirió la roca por segunda vez y eso le costó no entrar a la tierra prometida. No crean que tampoco los profetas se pueden salir con la suya haciendo lo que ellos quieren. No, tiene que hacerlo todo conforme al programa divino, porque si no, le trae problemas al pueblo y a la obra de Dios. Así que si con un profeta Dios no va con eso de que porque es profeta le puede pasar las cosas, a menos que sea algo ordenado por Dios y a menos que sea ya por un propósito. Vean, cuanto más, si con un profeta él es así, cuanto más con una persona, un individuo que no es profeta, que no tiene las dos conciencias juntas. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos en este tiempo. Sigue diciendo, porque recuerden que los que causen problemas en el primer éxodo tuvieron más problemas. El problema les retornó a ellos, y en el segundo éxodo también ha sido así. Por lo tanto, seamos cuidadosos en este tercer éxodo en el cual estamos. Y una cosa muy importante para todos los ministros como para todos los hermanos es el amor divino del uno para con el otro, no criticándonos, sino orando los unos por los otros y dejando que ese sentir de amor divino se exprese a nosotros, porque las virtudes del Espíritu de Dios deben ser manifestadas en nosotros, y nosotros tenemos que dar lugar a que se manifiesten en nosotros, y ayudándonos los unos a los otros. Ninguno le cause más problemas a su compañero ministro, no le cause más problemas de los que ya él pueda tener, ni lo critique tampoco, sino en lo que lo pueda ayudar, lo ayuda, y orando por él le va a ayudar también muchísimo. Y así pues es mejor para todos nosotros, y Dios nos mira y ve que nos amamos los unos a los otros como ministros, y amamos a nuestras congregaciones, a nuestros hermanos que Dios nos ha dado para pastorear. Y Él ve que aunque cometemos algunas veces errores, no es nuestra intención, y entonces los corregimos lo más rápido posible y dejamos que ese ambiente de amor divino esté manifestado en nuestra alma, nuestro corazón, y en medio de todos los ministros y en medio de todo el pueblo. Ahora vean que el único que puede, como les dije, llevar a cabo esa labor en este tiempo final de hablar sobre una nación, sobre la humanidad, sobre una nación, sobre un pueblo o sobre un individuo, es el mensajero que Dios tiene para cada tiempo. En el libro de citas, en esa página 140, por ahí, párrafo 1260, Él nos habla de ese ángel, que son los ángeles segadores, que trae la segregación, la separación. Dice, y ninguno puede hacer eso sino el ángel del Señor. Él es el que es ordenado para decir cuál es cierto y cuál es erróneo. Por lo tanto, cualquier ministro o hermano o hermana que usted vea que se ponga a decir esto no puede ser así, o eso es del diablo, o este es un impostor, o este es esto, se están colocando en la posición de ese ministerio de Moisés y Elías, y entonces a los imitadores, los usurpadores, eso lo que les es recibido en ellos es muerte espiritual primero y muerte física. Ninguno puede señalar qué está correcto y qué está erróneo. Ninguno puede decir esto es bien y esto es mal, hablando en términos de ministerio y de la obra que Dios está llevando a cabo. El único que hace la separación es Dios,
a través de ese ministerio, de ese instrumento, en donde Él ha colocado los ministerios de Jesús, de Moisés y de Elías, y Él es el único que puede llevar a cabo esa labor. Aquel que usted vea señalando y hablando en contra de la visión de la carpa, del ministerio, de la obra que Dios está llevando a cabo, del avivamiento final, que es el que está Dios llevando a cabo en este tiempo, trayendo la fe de rapto, ese es un imitador, un personificador. ¿Ve? Ahora, no queremos ninguno usurpar la posición de ningún otro, y menos, mucho menos la posición de un profeta. Y es del último, del Benjamín de los profetas, el que está llevando a cabo esa transición del reino de los gentiles al reino del Mesías príncipe, el reino del trono de David, del hijo de David. Ahora vean, sigue diciendo, no le lleven cosas negativas a las congregaciones, lleven la palabra, que es lo positivo que les ayudará para ser preparados, para ser transformados en este tiempo final. Ahora vean, esa es una de las recomendaciones muy importantes que Él nos da en este mensaje. Y en esa transición, vean ahí en el mensaje que comenzamos a leer, la transición de Cordero a León, Él allí nos dice, sigue diciendo, por lo tanto, todos queremos la mejor posición de nuestra vida en el reino de Cristo, lo cual será una posición mientras Cristo permanezca como Rey. Por lo tanto, ¿para cuánto tiempo será esa posición? Para toda la eternidad. Y yo deseo que todos los que han estado y están y estarán brazo a brazo al lado del ministerio bajo carpa, del ministerio de Jesús, de Moisés y de Elías, en ese último instrumento en donde la manifestación de Dios está en esta etapa y fase de traer la palabra, en esta transición del reino de los gentiles al reino del Mesías. Yo deseo que todos ellos estén juntos con el ungido, con el Mesías, con el Cristo, en la cena de las bodas del Cordero, en el milenio y en la eternidad. Por consiguiente, estoy pidiendo la transformación de sus cuerpos para que así, luego en 30 o 40 días, el mundo sepa y vindique Dios por medio de ese grupo que verdaderamente Dios estaba llevando a cabo su obra final, aunque no lo entienda claramente y no entienda lo que habrá ocurrido, pero sí sepa que hubo un grupo de jóvenes que estuvo en el fin del reino de los gentiles en esa etapa, que ya le faltaría 3 años y medio, estuvo en la tierra ese grupo, llevando a cabo obras maravillosas, sin limitaciones. Que todos los que estén brazo a brazo en esta transición, en donde se está llevando a cabo un trabajo, una labor, seamos hallados personas a favor de ese reino mesiánico que pronto estará siendo establecido, en la labor, como la labor que se lleva a cabo con un presidente, un candidato, y que luego gana las elecciones. ¿A quién va a escoger ese presidente? Pues a los que estuvieron brazo a brazo y no fueron problemáticos, haciéndole la vida imposible a ese presidente para que no ganara, y le hacía muchas trabas. Luego al final muchas veces se sabe quiénes fueron los que estuvieron en contra de ese presidente, y cuando gana, ahí se sabe quién estuvo brazo a brazo y quién estuvo metiéndole la pata o el pie, metiéndole el pie por delante para que se cayera y estorbar la transición o la obra en esa transición que hubo en esas elecciones. Y esperemos que todos seamos hallados personas que estén más bien brazo a brazo con el ministerio final para pronto establecer ese reino del Mesías, y Él los coloque en posiciones muy, pero que muy importantes. Las mejores posiciones son las que corresponden a este tiempo final, a los que están en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. El tiempo de transición para el glorioso reino del Mesías. Ha sido para mí un gran privilegio y una bendición poder saludarles a todos ustedes, y ya estamos, como les dije, aquí camino hacia Galilea. Vamos viendo por aquí, quizás después mandamos algunas vistas del panorama de cómo es
hay sembradíos de palmas y de piña también. Eh, por ahí pasa también el río Jordán. O sea que estamos viendo acá una tierra que fluye leche y miel. O sea que es muy fructífera esta tierra, la cual Dios le dio al pueblo hebreo. Bueno, que Dios les guarde y les bendiga y ya nos estaremos viendo o escuchando en alguna otra oportunidad en donde estaremos enviándole algunas palabras también así de saludo y algunos videitos para que vayan viendo todo lo que se está llevando a cabo y estén al tanto de la obra de Dios sin fanatismo y sin también poner estorbo, sino más bien que sean de ayuda en esta labor de transición que Dios está llevando a cabo. El tiempo de transición para el glorioso reino del Mesías. Que Dios les bendiga y les guarde y continúen pasando un día feliz, lleno de las bendiciones de Dios.